Imagina un mundo donde la lógica se desvanece y lo imposible se convierte en realidad. En la mitología griega, existen criaturas que desafían toda comprensión, fusionando elementos de diferentes especies en formas que solo podrían surgir de los sueños más febriles. Estas entidades no solo habitaban los mitos, sino que también simbolizaban los temores y deseos más profundos de la humanidad. La quimera, por ejemplo, era una amalgama aterradora: cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Este ser no solo representaba una amenaza física, sino también el caos y la imprevisibilidad de la vida. Su aliento ardiente y su naturaleza híbrida la convertían en una fuerza imparable que desafiaba a héroes y dioses por igual. Otra criatura que encarna el terror es el basilisco, conocido como el rey de las serpientes. Su mirada era tan letal que podía matar instantáneamente, y su aliento venenoso marchitaba la vegetación a su paso. Este ser simbolizaba el poder destructivo de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana frente a fuerzas incontrolables. Las sirenas, con su canto hipnótico, atraían a los marineros hacia su perdición. Aunque a menudo se las representa como hermosas mujeres con cola de pez, en la mitología original tenían cuerpo de ave y rostro humano. Estas criaturas personificaban la seducción del conocimiento prohibido y los peligros de sucumbir a los placeres engañosos. En las profundidades del océano, el hipocampo emerge como una criatura majestuosa, combinando la parte superior de un caballo con la cola de un pez. Asociado con Poseidón, este ser simboliza la dualidad del mar, su belleza serena y su poder destructivo. Los hipocampos eran considerados los corceles de los dioses marinos, representando la conexión entre la tierra y el océano. En las sombras del inframundo, las empuzas acechaban a los viajeros desprevenidos. Estas criaturas cambiaban de forma para seducir a los hombres y luego consumir su energía vital. Hijas de Hécate, diosa de la brujería, las empuzas personificaban los miedos nocturnos y las tentaciones que desvían a las almas del camino recto. Los sátiros, con sus rasgos de cabra y su comportamiento lujurioso, eran seguidores de Dionisio, el dios del vino y la locura. Aunque a menudo se les representa de manera cómica, los sátiros encarnaban los impulsos más primitivos del ser humano, recordándonos la delgada línea entre la civilización y la barbarie. Estas criaturas mitológicas no solo eran personajes de historias antiguas, sino también símbolos de las fuerzas que escapan a nuestro control. Representaban los aspectos más oscuros y desconocidos de la existencia, desafiando a los mortales a enfrentarse a sus propios miedos y deseos. Al explorar sus historias, nos adentramos en un mundo donde lo fantástico revela verdades profundas sobre la condición humana. Pocos han oído hablar de Echidna, la madre de monstruos, una figura aterradora cuya existencia desafía incluso a los dioses. Mitad mujer, mitad serpiente, habitaba en una cueva remota y engendró a las criaturas más temidas del mundo antiguo, desde la quimera hasta la esfinge. Echidna no era solo una madre, era el útero oscuro de lo indomable, la raíz de todo lo antinatural. ¿Cómo es posible que una sola criatura sea el origen de tantas amenazas? Su figura fue silenciada en los textos, casi borrada de la memoria colectiva. Y sin embargo, su legado recorre cada rincón del panteón monstruoso. Este solo hecho despierta una pregunta inquietante. ¿Qué otras verdades fueron ocultadas? Avanzamos hacia una criatura tan antigua como el tiempo. Typhon, el monstruo titánico que casi destruye el Olimpo. De su cuerpo emergían 100 cabezas de serpiente, cada una escupiendo fuego, gritando con voces distintas. Su aliento ardía la tierra, su sombra cubría el cielo. Fue necesario que todos los dioses huyeran y se transformaran en animales para esconderse. ¿Sabías que Zeus solo lo venció gracias a una trampa desesperada, enterrándolo bajo el monte Etna? Algunos creen que cada erupción es su aliento aún rugiendo. Typhon no fue un enemigo cualquiera. Fue la última frontera entre el caos y el orden, y su derrota fue la victoria más frágil del Olimpo. Y si de guardianes temibles hablamos, no podemos ignorar al Cancerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo. Esta bestia no solo impedía que los vivos entraran, sino también que los muertos escaparan. Cada cabeza tenía una conciencia distinta. Una observaba el pasado, otra el presente
y la tercera el futuro. Según los antiguos, quienes lo miraban fijamente podían perder la noción del tiempo. Incluso Hércules tuvo que enfrentar a esta bestia en su último trabajo, y no con violencia, sino con estrategia. ¿Qué clase de monstruo puede quebrar el espíritu con solo su mirada? Cancerbero era más que un perro infernal. Era el símbolo de lo inevitable, el último umbral. Pero quizás uno de los más enigmáticos es el grifo, mitad león, mitad águila. Una criatura que encarnaba lo imposible, la unión del rey de las bestias con el rey del cielo. Se decía que custodiaban tesoros ocultos, oro sagrado y secretos ancestrales. En algunas versiones, estos seres servían a Apolo, vigilando los templos más antiguos y protegiendo los portales entre mundos. Su plumaje era irrompible, sus garras más fuertes que el acero. Algunos textos antiguos sugieren que no eran bestias, sino seres conscientes, guardianes de un conocimiento prohibido que aún hoy permanece sellado. ¿Ficción o una verdad olvidada enterrada bajo siglos de silencio? Entre los relatos menos explorados encontramos a las erinias, conocidas también como furias, diosas alimañas del castigo que surgían de la sangre de Urano. Estas entidades no eran simples monstruos, eran vengadoras implacables, rastreando a quienes cometían crímenes contra su familia o la moral cósmica. Su presencia desataba locura, y sus ojos ardían con fuego ancestral. No podían ser detenidas, compradas ni sobornadas. Lo más inquietante es que, según algunas versiones, aún hoy sus ecos resuenan en los actos de justicia implacable. ¿Y si cada consecuencia que creemos casual fuera la sombra de una erinia observando desde la oscuridad? La esfinge griega, muy distinta de su versión egipcia, era una devoradora de sabios. Con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer, acechaba los caminos y desafiaba a los viajeros con acertijos. Quien fallara era despedazado sin piedad. Pero lo más escalofriante no era su brutalidad, sino el contenido de sus enigmas. Preguntas filosóficas sobre el paso del tiempo, la identidad y el destino humano. La esfinge no era una bestia más, era una maestra cruel, un espejo retorcido que obligaba al alma a enfrentarse consigo misma. ¿Cuántos de nosotros podríamos responderle hoy y salir con vida? Uno de los seres más bellos y mortales es la Lamia, una mujer que fue maldecida por Hera y convertida en un ser devorador de niños. Se decía que podía quitarse los ojos para descansar de la realidad y que vagaba en busca de venganza y dolor. Lamia representa lo grotesco que nace del sufrimiento, la deformidad que surge del odio divino. En algunos textos, ella es también una hechicera poderosa, capaz de manipular los sueños y alterar el destino. Su historia es un reflejo oscuro del castigo divino hacia la feminidad desobediente, y su figura ha sobrevivido en incontables leyendas ocultas. Finalmente, nos encontramos con el Minotauro, prisionero eterno del laberinto. Hijo de una reina y un toro sagrado, este ser no era malvado por naturaleza, sino una víctima del capricho de los dioses. Encerrado en una construcción imposible, se alimentaba de humanos enviados como sacrificio. Sin embargo, detrás de su brutalidad se escondía una criatura rota, consciente de su maldición. Su mito representa la lucha contra los instintos, el encierro del alma dentro de una prisión de carne. Teseo lo venció, pero el verdadero monstruo era el laberinto mismo, un reflejo de los miedos más profundos del ser humano. Más allá de los relatos más conocidos, existen criaturas tan antiguas, tan extrañas, que ni siquiera los dioses se atreven a nombrarlas. Una de ellas es Empusa, una figura infernal enviada por Hécate, con pies de bronce fundido y una mirada capaz de paralizar el alma. Esta criatura se alimentaba de la energía vital de los hombres, seduciéndolos primero con una belleza imposible, para luego transformarse en una pesadilla viva. Empusa es el símbolo de la ilusión, del deseo que se vuelve muerte. Se decía que podía cambiar de forma a voluntad y que aquellos que la miraban no volvían a ser los mismos. ¿Es posible que estas historias escondan un mensaje sobre los peligros de lo que deseamos? ¿Y si en nuestros sueños más seductores habita todavía su sombra? Otra entidad oculta es el basilisco, una criatura reptiliana que podía matar con solo una mirada.
Su veneno era tan poderoso que secaba la tierra, partía la piedra y contaminaba el aire. El basilisco no era solo un monstruo, era una advertencia viviente. Lo que observas también te puede destruir. Los griegos lo temían tanto que evitaban mencionarlo en voz alta. En algunos escritos se decía que ni los dioses se acercaban a su guarida. Pero hay algo más. El basilisco no nacía solo. Era el resultado de una transgresión cósmica. Un huevo de serpiente incubado por un gallo. ¿Un símbolo alquímico? ¿Una aberración divina? Tal vez ambas. En todo caso, su leyenda aún vive como un recordatorio de que lo más letal puede ser lo que no vemos venir. ¿Y qué decir del Ladón, el dragón de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides? Cada cabeza tenía una voz distinta, una lengua propia, y todas hablaban sin cesar en idiomas perdidos. Era el guardián del árbol de las manzanas doradas, regalo de bodas de Gea a Hera. Hércules logró vencerlo, pero nunca lo mató del todo. Según algunos mitos, sus voces aún cantan cuando el viento sopla sobre ciertos bosques antiguos. Ladón no era un simple monstruo, era la manifestación de lo sagrado, de lo que no debía tocarse. Y aún más aterrador, era inmortal. Esta criatura nos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos secretos del universo están protegidos por horrores que no podemos ni imaginar? Pero quizás la revelación más perturbadora viene con las Moiras, las hilanderas del destino. Aunque no son bestias, su influencia es más aterradora que cualquier monstruo. Cloto, Láquesis y Atropos no solo tejían el destino de los mortales, sino también el de los dioses. Sus decisiones eran inquebrantables, inapelables, y ni Zeus podía escapar de su veredicto. La existencia de las Moiras nos recuerda algo escalofriante. En el universo griego, el libre albedrío era una ilusión. Todo estaba escrito por manos invisibles. ¿Y si esas manos aún mueven los hilos? ¿Y si cada paso, cada error, ya estaba predicho por una fuerza que nos observa desde las sombras? El verdadero misterio de las criaturas mitológicas no está solo en sus formas o en sus poderes, sino en lo que representan. Arquetipos que viven dentro de nosotros. Cada una encarna miedos, deseos, obsesiones y verdades que la humanidad aún no ha resuelto. Por eso siguen fascinándonos. No importa cuánto tiempo pase, su historia continúa. Están ahí, esperando en las páginas de los mitos, en las grietas de nuestros sueños, en los susurros de la oscuridad. Y quizá, solo quizá, cuando cae la noche y apagamos las luces, alguna de ellas vuelve a respirar, porque los monstruos de la mitología no murieron. Simplemente están dormidos. Si has sentido un escalofrío, una chispa de fascinación o una curiosidad que no puedes apagar, entonces ya lo sabes. Estas criaturas siguen vivas en tu imaginación, pero esto es solo el comienzo. El universo mitológico está lleno de secretos que aún no hemos desvelado. Así que no te atrevas a cerrar este portal sin antes suscribirte, activar la campana y dejar un comentario con la criatura que más te ha impactado. Quiero saber qué monstruo duerme en tus pesadillas. El siguiente capítulo ya se está escribiendo y puede que tú formes parte de él.